Tenemos una siguiente pregunta acá que nos han hecho, y es esta. ¿Por qué Dios le permitió a Salomón tener tantas esposas? Y hoy en día esto es adulterio. Bueno, ese es un tema grande. La verdad que no vamos a poder responderlo con todo el detalle con el que quisiéramos responderlo, pero la voluntad perfecta de Dios siempre fue una esposa. En Génesis 2:21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así es que aquí queda establecida la voluntad directiva o la voluntad perfecta de Dios. Y llama la atención el hecho de que en esos días los hombres vivían 800, 900 años y sus esposas tenían la capacidad para procrear hijos e hijas. Si nos ponemos a pensar en esto, a lo mejor tenían 400, 500, 600 hijos. Eran hombres con características que obviamente ya se perdieron a causa del pecado y del estado de las cosas. Pero en fin, la voluntad de Dios era una sola esposa. En Génesis capítulo 4, versículo 19 vemos quién fue la persona que tuvo la genial idea de hacerse de dos esposas y fue un descendiente de Caín. Génesis 4:19 dice, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Silpa. Y aquí empezó el hombre a violentar la voluntad perfecta de Dios. A partir de allí, pues, vemos mencionado el hecho de que muchas personas, incluso muchos hombres justos y santos, tenían más de una esposa. Este es un caso muy clásico en lo que a los reyes de Israel respecta. Dios es Dios. Y obviamente en casos como el de David y otros reyes de Israel, Dios permitió que tuvieran más de una esposa para poder tener el suficiente número de hijos para poder ponerlos de príncipes o de gobernadores de provincias, de ciudades, porque la supervivencia del reino de Israel dependía de esto. Así es que pues tuvo sus ventajas estratégicas. Pero no se nos escapa el detalle que el hecho de tener más de una esposa siempre los metió en problemas. O había problemas entre las esposas o como en el caso de Salomón que vamos a discutir, ese fue el problema que terminó acabando con el esposo. Tenemos el caso clásico de Ana y Penina. Ana era la que fue madre de Samuel y Penina era su rival y siempre hubo problemas entre ellas. Bueno, llegando hasta Salomón, pues fue elección de Salomón tener tantas esposas. De hecho, su caída comenzó cuando Salomón, interesantemente siendo un hombre tan sabio, violó la ley moral de Dios cuando tomó por esposa a la hija del faraón. En la ley moral, en la Torá, Dios ya había establecido que no era su voluntad que Israel tuviera reyes como las demás naciones. Dios quería gobernarlos por medio de jueces, por medio del sumo sacerdote que tenía el Urim y el Tumim, pero ellos querían ser como todos los demás, así es que Dios sabía que tarde o temprano iban a pedirle rey. Entonces Dios dijo, ya sé que me van a pedir un rey, así es que el día que tengan un rey, que sea alguien de entre ustedes, que sea alguien que si se va a casar o cuando se case con alguien de entre sus mismos hermanos. Y además Dios dijo, cuando haya un rey, el rey va a tener que hacer una copia de la Torá con su puño y letra para obligarlo a meditar en la palabra de Dios todos los días y que esta no se le olvidara. Bueno, Salomón lo primero que hizo fue casarse con la hija de Faraón, una extranjera, una extraña. Y realmente allí fue donde Salomón se expuso y abrió la puerta para ir buscando la cantidad de esposas con las que terminó. Pues no tenemos que ser muy listos para darnos cuenta que
todo esto contribuyó a su caída, porque Salomón terminó congraciándose con sus esposas, adorando a los dioses que adoraban sus esposas. Esto significa que las demás esposas tampoco eran de la nación de Israel, también eran mujeres extrañas, mujeres extranjeras. Es interesante que fue Salomón el que escribió el libro de Proverbios y ahí nos advierte acerca de la mujer extraña del orgullo, la mujer extraña del adulterio. Y obviamente Salomón escribió eso por experiencia, pero él cayó en su misma trampa, ¿verdad? Así es que nunca fue la voluntad perfecta o directiva de Dios que el hombre tuviera más de una esposa. Como ya dije, hay casos en donde Dios es Dios y Dios lo permitió por la supervivencia del reino. Pero, en fin, nos vamos a la dispensación del Nuevo Testamento y allí queda claro que es una sola esposa. Gracias por esa pregunta. Gracias por esta y por todas las preguntas anteriores y por todas las personas que están participando en nuestro proyecto de preguntas y respuestas. Si alguien desea hacer alguna otra pregunta, escríbanos. La dirección de correo es preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Envíenos sus preguntas y estaremos muy felices y nos consideraremos muy privilegiados en poder responderle. Dios lo bendiga. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.